Nosotros vamos en este momento a explicar lo que es la diferencia entre la herramienta subtotal y la función subtotal. La herramienta subtotal y la función subtotales se parecen, pero hacen asuntos distintos. Vamos a iniciar con la herramienta subtotal para que vean el funcionamiento de la misma. Por ejemplo, yo para iniciar obviamente debo de dar un clic dentro de mi tabla. Cuando yo cliqueo dentro de mi tabla me voy a las integraciones de datos y en datos aquí en lo que son las herramientas de esquema, el último grupo de herramientas de datos que es esquema, pues tenemos la herramienta subtotal. ¿La ven ahí? Con esa herramienta es que yo voy a trabajar. ¿Qué ocurre? Que primero yo debo de saber dónde quiero que me haga el corte para el subtotal, porque la herramienta subtotal lo que hace es que te corta la tabla en un lugar en particular y te subtotaliza ese corte. Es decir, si yo quiero ver cuánto paga de aportación una ciudad en particular, yo ordeno mi tabla alfabéticamente por el campo ciudad y luego aplico el subtotal hacia el campo aportación. Por lo tanto, yo digo, voy a hacer un corte en ciudad, me pongo en ciudad, me voy a Z, que esto ordenado alfabéticamente desde ciudad. Si yo quisiera hacer ese corte desde la carrera profesional, pues yo lo ordeno alfabéticamente desde carrera profesional. En este caso, lo voy a hacer por ciudad. Entonces, luego de eso, dentro de datos, me voy a las herramientas de esquemas y en las herramientas de esquema elijo subtotal. Luego de esto, me va a aparecer este recuadro donde tengo varias opciones. La primera opción es para cada cambio en. Yo quiero que él haga un corte cada vez que encuentre un cambio, una variación en el campo de ciudad, porque ciudad fue lo que ordené alfabéticamente. O sea, él va a leer todas las ciudades y cuando termine de leer las ciudades, lo va a cortar y me va a dar un subtotal. Ese subtotal puede ser, o sea, donde dice usar función, puede ser de suma, de promedio, del máximo, de lo que yo quiera. Si de promedio, él va a promediar todas las ciudades de ese rango donde haga el corte. En este caso, lo vamos a hacer de suma porque eso es lo que queremos, pero pudiera ser un subtotal, como dije, de cualquier otra función. Entonces, que me agregue el subtotal donde yo pudiera tener varios campos numéricos. En este caso, tengo un solo campo numérico, que es el de aportación. Quito AFP, elijo aportación, marco aportación, reitero, si hubieran otros campos numéricos, 2 o 3, pues yo elijo los que me interesen para que me subtotalice en ese campo. Luego de eso, aquí yo tengo que reemplazar subtotales actuales, salto entre páginas, entre grupos, el resumen debajo de los datos. Lo dejo así, no cambio nada. Si yo quisiera quitar un subtotal que ya he aplicado, pues le doy aquí a quitar todo. En este caso lo estoy aplicando, le doy a aceptar. Fíjese de dos cosas. Primero, que aquí aparecen 3 números, 1, 2 y 3, y aquí aparece mi subtotal. Aparece todo signo de número porque no cabe el valor. Yo le doy doble clic aquí y automáticamente me muestra el subtotal. Él me subtotaliza la romana automáticamente, la vega y así cada caso. Si quiero ver el total general, pues yo le doy un clic al número 1 y me da el total general de todas las ciudades. Si quiero ver un resumen solamente de los subtotales por cada ciudad, le doy al número 2 y ustedes pueden ver que me da el subtotal de la romana, la vega, etcétera. Si quieres, puedes anchar un poquito tu columna para que se vea más claro cada subtotal. Si quieres ver el detalle, le da a la número 3, al renglón número 3, y ahí te da el detalle de todo. ¿Cuál sería el más cómodo? Quizá utilizar el número 2 y de ese modo, si yo quiero ver, por ejemplo, mi subtotal de Nagua, me voy aquí al signo de más que corresponde a Nagua y solamente me muestra los valores de Nagua y el subtotal de Nagua. Así de fácil tú aplicas o utilizas la herramienta subtotal. Si quiero quitar el subtotal, me pongo dentro de mi tabla, me voy a datos, en datos a esquema, el grupo de herramientas de esquema, y ahí entonces yo me voy a subtotal. En subtotales, en el cuadro de subtotales, le doy a quitar todos. Y ahí entonces está mi tabla normal. Ahora bien, está también nuestra función. Está también la función subtotal. Es diferente porque es una función, yo la voy a escribir. Yo me pongo donde quiero mi total, por ejemplo, lo quiero aquí arriba en esta celda. Yo digo igual subtotales, se llama subtotales la función. Le doy doble clic. Primero voy a explicar los argumentos. Tenemos 2 argumentos obligatorios, el número de función y el rango que quiero totalizar. Ese subtotal puede ser de suma, puede ser de promedio, de lo que yo quiera, porque fíjense que aparece promedio, contar, etcétera.
Puede ser el 9 que es suma o puede ser el 109 que también es suma, pero son dos sumas distintas. Uno te suma lo que se ve y otro te suma lo que no se ve en el resultado, en el rango. Yo voy a empezar con la función 9, la suma número 9, ¿verdad? La función número 9 que es la suma sencilla. Le doy doble clic. Luego pongo la coma o el punto y coma que para separar el argumento y luego selecciono mi rango. Voy a totalizar rango de aportación, que es mi único rango numérico mensurable. Cierro el paréntesis y le doy a Enter. Entonces, ahí yo tengo mi total ya, ¿verdad que sí? ¿Qué ocurre aquí? Que si tú vienes por ejemplo, a filtrar esta tabla y dices solamente quiero ver la gente de la romana, cuando le des a aceptar, aquí te va a dar el total solamente de la romana y ese es el subtotal, ¿me entienden? Es la función 109 porque me va a dar ese solo total. Si yo utilizo igual subtotal o subtotales en este caso y elijo la función 109, coma, selecciono mi rango, ¿qué ocurre? Que a la postre yo voy a tener los mismos resultados, pero fíjense qué pasa. Incluso si yo lo filtro, aquí, la romana, aceptar, me va a dar los mismos resultados, pero si yo sobre este dato, yo digo que voy a hacer un subtotal por ciudad, cuando yo elija la número 2, fíjese que con la función 9 no me da ningún resultado. Entonces, así de fácil, tú puedes utilizar las dos funciones. Con una, solamente te suma lo que se ve, con otra, te suma también lo que no se ve en el resultado. Si elijo, por ejemplo, la número 3, me da todos los resultados y fíjese que me da lo mismo aquí en los dos casos.